Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. Dios invisible, este segundo episodio que se titula Por encima de ti. ¿Te ha pasado que tal vez quieres tener o realizar alguna tarea en la cual te enfocas y quieres que todo salga bien y de hecho tienes a lo mejor poca experiencia o mucha experiencia, pero te enfocas realmente en esa tarea? Quiero contarte desde mi experiencia algo que yo viví. Hace unos 10 años, tal vez más, pero dejémoslo en 10, le estaba ayudando a un amigo mío a tener su casa de Infonavit. Porque ya saben, dentro de todo esto, pues es muy padre cuando tú ya sacas tu propia casa y tienes tu propia casa, y de hecho él estaba formando una familia y pues como buen amigo yo le dije, te ayudo a mover muebles, a poner lo que sea necesario. Recuerdo que ese era un lugar, una zona que era nueva, una unidad habitacional nueva, y surgió la necesidad de poner una chapa de estas de barra. Y entonces, pues dije, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces sacamos el taladro, sacamos las brocas necesarias, hicimos los agujeros que fueran necesarios, pusimos los tornillos que fueron necesarios y terminamos con esa postura de aquella chapa. Si te soy sincero, creo que como buen melancólico me saqué como un 8 de calificación en poner esa chapa. Y bueno, dije, bueno, pues he puesto chapas, he hecho estas cosas una que otra vez. Lo que sí puedo decirte es, me pasó algo similar en estos años. Algunos de los que saben que vivimos aquí en Celaya desde hace unos 4 años, me tocó cambiar una chapa también. Y dije, pues es una chapa, no puede ser tan complicado, ¿no? Bueno, estuve un tiempo allí revisando la chapa, saqué los tornillos, saqué la herramienta, pero no encontré cómo hacerlo. Y entonces me acordé de esta situación que viví con mi amigo Carlos, que si me ve, pues un abrazo, Carlos, hasta Puebla. Y dije, no puedo, esto escapa de mis manos, porque además era una chapa muy antigua. Entonces dije, tendré que pedir ayuda. Y llamé a un amigo que también se llama Carlos, por cierto, saludos, Carlos Ramírez, y le dije, necesito que me recomiendes un cerrajero porque no puedo con esta chapa, es una chapa vieja. Y entonces vino el cerrajero, sacó un taladro, una broca, le hizo un hoyito a la chapa, le hizo así y ¡pum! Todo terminó bien, ¿no? Ya la puedo quitar porque se tuvo que cambiar esa chapa que ya era muy vieja, muy antigua. A lo que voy es, a veces necesitamos ayuda. A veces no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Muchas veces decimos esto, no puedo con esto, no puedo solo. Y ahora tal vez esto tenga que ver, alguna vez reparaste tu automóvil o tu horno de microondas o tu lavadora o la secadora. No sé qué cantidad de cosas hayas querido arreglar y pedido ayuda, pero muchas veces necesitamos ayuda en sentidos más importantes en la vida. Por ejemplo, cuando tiendes a tener problemas relacionales, cuando tal vez las dificultades vienen a tu matrimonio, tal vez estás desesperado con tu hijo adolescente, o no lo sé, tal vez hay una situación en especial que tú en este momento no estás o no te sientes a veces completo para poder realizarlo. En esta serie hemos estado hablando de el Espíritu de Dios. Y dijimos la semana pasada que Dios también nos proveyó a nosotros de un espíritu, de tal forma que pasamos de ser algo totalmente inanimado a ser algo con vida y además de tener vida, igual que los demás seres vivos de nuestro planeta, tenemos conciencia. Por eso la palabra espíritu en lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, también esa misma palabra se puede traducir aliento, viento o conciencia. Ruaj era la palabra. Y dijimos que este algo invisible y energizante que anima es lo que Dios
es en esencia, porque Dios es espíritu y usó su espíritu para poder realizar cambios importantes en la tierra cuando ésta estaba desordenada y vacía. Este ruaj de Dios, que es el espíritu de Dios, puede, dijimos la semana pasada, puede también darle orden a nuestros caos. Eso fue lo que descubrimos, y esto de que el espíritu de Dios, pues a veces es un poco olvidado en el cristianismo, porque sí reconocemos y sabemos que Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no son tres dioses. Esto a lo mejor es un poco difícil de comprender, no lo comprendemos, no lo entendemos. No son tres dioses, es un solo Dios eterno que se manifiesta en tres distintivos eternos, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que también es invisible, es energizante y nos anima. Dijimos la vez pasada que Él está creando, Él nos da vida a través del Espíritu. Básicamente eso es lo que dijimos la primera semana, en el que pudimos descubrir que Dios puede darle orden a nuestros caos. Pero hoy hablaremos de que Él también nos puede empoderar, Él sigue empoderando, y esto va a tener que ver con algo que se llama ser lleno del Espíritu, que estaremos hablando también más adelante. Y la próxima semana hablaremos de cómo Él también nos puede guiar. Y entonces hablamos de que Jesús, en uno de los evangelios que escribió una persona, por cierto, súper preparada, un médico, Lucas, Jesús les dio una instrucción muy importante a los suyos. Jesús les describió a los suyos, a los primeros discípulos, a los apóstoles, que Él tenía por parte de Dios preparada una promesa que tenía que ver con esto, que tenía que ver con el poder, que tenía que ver con la ayuda que muchas veces necesitamos porque no podemos con las circunstancias. Y entonces en Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesús les dice a estos seguidores, a estos primeros seguidores suyos: por tanto, dice Él, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Era algo que ellos tal vez no dimensionaban, era algo que tal vez ellos no comprendían, como muchas cosas que Jesús les estaba diciendo en algún momento, porque todo lo que Jesús les enseñaba y todo lo que Jesús les decía y que les predecía, por cierto, no se pierdan la serie 90, este domingo hablaremos de predicciones, algunas predicciones que hizo Jesús, pero ellos no los podían comprender del todo. Sin embargo, había hecho esta promesa: mi Padre les va a enviar ayuda, les va a dotar de poder. Pero hay una condición. Pero ustedes, dice Jesús, permanezcan en la ciudad, es decir, en Jerusalén, hasta que sean investidos con poder de lo alto. Es decir, Jesús les está diciendo: necesito que permanezcan juntos, necesito que permanezcan en Jerusalén para que puedan reconocer y experimentar el poder de la promesa que Dios dio. Van a ser investidos de lo alto, va a haber un cambio, va a haber algo sorprendente que va a haber en ustedes, y a lo mejor ellos no lo comprendieron en primera instancia. Pero bueno, mira, Jesús mismo experimentó esto. Él, sabemos que es 100% Dios. Jesús es todo Dios. Desde antes de que todo fuera creado, Jesús ya existía porque Él es eterno, es coeterno con el Padre y con el Espíritu, es parte de lo que el cristianismo sostiene. Y si es la primera vez que nos estás viendo, al menos quisiera entregarte esto como algo que puedes saber de nosotros. Entonces, Jesús es 100% Dios, y en algún momento cuando Él vino a la tierra, también se hizo uno de nosotros, se hizo un ser humano. Y dentro de lo que podemos nosotros conocer y se ha revelado de Jesús, sabemos que Él era y es 100% humano. Es complicado tal vez porque dentro de las corrientes religiosas esto es totalmente fuera de lo ordinario. Hay, por ejemplo, mitos en los que existen semidioses, es decir, que son 50% Dios, con D minúscula por cierto, y 50% seres humanos.
Pero Jesús era totalmente Dios, es totalmente Dios, y tomó forma de ser humano de tal forma que también llegó a tener el 100% de la humanidad. Repito, no lo tenemos que entender, pero sí te quiero decir algo. Como cristianos, como seguidores de Jesús, muchas veces echamos un poquito de lado que Jesús era 100% humano mientras estuvo en esta tierra. Y por tanto, como ser humano, como en esa humanidad, tuvo muchas de las cosas que nosotros sentimos. Mira, por ejemplo, Jesús sintió hambre. Jesús tuvo sed. Jesús lloró. Jesús tuvo sueño y cansancio. Esas cosas a las que tú estás sometido, que tú estás sometida, que a veces pensamos, bueno, es que Dios me comprenderá, Dios sabrá qué siento porque tengo estas cargas. Créeme que Dios, a través de Jesús, te entiende porque era 100% humano y es 100% Dios. Así es que en esa humanidad Jesús no vivió en su propio poder porque es todopoderoso, pero no vivió en su propio poder, sino que echó mano de la ayuda de Dios el Padre, que de esta forma está demostrando a sus seguidores a través del poder del Espíritu de Dios. Si te das cuenta, Jesús no usó este poder para situaciones egoístas, para cosas personales. En esta serie de 90 vimos, por ejemplo, que Jesús fue tentado y una de sus tentaciones fue, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso le dijo Satanás a Jesús en el desierto. Y Jesús pudo usar este poder, esta ayuda del Espíritu Santo, es decir, de Dios mismo, el poder de Dios mismo, para hacer eso. Y sin embargo no lo hizo porque él veía más allá de sus propias necesidades. Usó el poder de Dios, usó la ayuda de Dios. Es decir, permitió que el Espíritu Santo obrara cuando se trataba de las demás personas. Así es que Jesús no vivió en su propio poder. Y de hecho nos modeló lo siguiente, que la autoayuda no es ayuda. Y aquí no quiero ofender a nadie. La verdad es que estos temas de autoayuda que muchas veces llegan a través de la psicología o de otras cosas que la verdad es que sí no son buenas. Me refiero a esto. Muchas veces pensamos que todo el tiempo somos suficientes nosotros mismos. No necesito ayuda, no necesito a Dios, no necesito a las personas, no necesito a mis padres, yo puedo solo, no necesito amigos, no necesito pareja. Tal vez has estado allí. Pero en algún momento necesitarás de otra persona. Porque la palabra ayuda, el verbo ayudar, implica por sí mismo la intervención de otra persona. A eso me refiero con que la autoayuda no es ayuda, porque muchas veces en toda la vida vamos a necesitar de los demás. Por eso yo requerí llamar a mi amigo Carlos para que me recomendara un cerrajero. Por eso necesité del cerrajero que tenía el conocimiento de dónde hacer ese agujero específico en esa chapa tan antigua para poder tener acceso con esa puerta. La autoayuda no es ayuda. De hecho, necesitamos poder para poder vivir esta vida. Este juego de palabras es interesante. Necesitamos poder para poder vivir esta vida. Necesitamos la ayuda de algo mayor que nosotros. Necesitamos que ese ser que es Dios, que es invisible, que es eterno, que anima, que es energizante, venga sobre nosotros y nos ayude con esta vida. Y esto lo modela muy bien otra vez, hablando de Lucas, el que escribió este evangelio, esta biografía de Jesús, en una segunda parte que él escribió de todos estos fenómenos que se estuvieron dando en Jerusalén, primero con la vida de Jesús y luego con el nacimiento del movimiento de Jesús que se llamó Iglesia. Y él nos detalla cómo se cumplió el hecho de la promesa que Jesús les dio a los demás
de que recibirían el poder y la ayuda de Dios a través de su Espíritu. Así es que, ¿qué te parece si vamos allí a Hechos capítulo 2 y exploramos cómo se dio esto? Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y quisiera explicarte un poquito, darte un poco de contexto, porque tal vez escuchamos la palabra Pentecostés y ya nos sonó a algo contemporáneo, algo religioso, algo de alguna denominación, de alguna religión en específico. Pero déjame decirte que Pentecostés no era otra cosa que una fiesta, la fiesta de los 50 días después de la Pascua, que también era otra fiesta. Pentecostés entonces para los judíos no era otra cosa que algo especial que tenía que darse 50 días después de la Pascua para poder celebrar las cosechas. Entonces dentro de este contexto de fiestas judías, ya había sucedido la Pascua, recuerda, Jesús ya había muerto y resucitado después de 3 días, estuvo con los discípulos, con los demás, al menos 40 días y les dijo que permanezcan aquí porque aún falta que la promesa de Dios para que tengan poder y ayuda se cumpla. Entonces, en este día, 50 días después de la Pascua, estaban todos juntos en este mismo lugar y de repente nos narra Lucas, porque él investigó a fondo, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. No sé si te lo imaginas. Tal vez algunos han vivido ya un huracán. Aquí en México no se dan los tornados, pero mínimo aquí en Celaya tenemos a veces unos vientos que están pues muy interesantes a veces los vientos en Celaya. Un viento impetuoso que llenó la casa, que llenó ese lugar donde se encontraban ellos. Y mira lo que sucedió. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Estaba sucediendo algo sobrenatural. Estaba sucediendo algo que ellos no se explicaban y que después tal vez recordaron las palabras de Jesús, que habría una promesa de poder investirlos de poder. Y esto es totalmente diferente. Este viento tan fuerte y ahora estas lenguas de fuego, es decir, esas pequeñas flamas que se posaron sobre las cabezas de cada uno de ellos. Y luego dice así: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, se está cumpliendo lo que Jesús ya les había prometido, que podrían disfrutar del poder, de la ayuda que Él mismo, de la cual Él mismo echó mano. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y aquí es importante porque las lenguas de fuego que tenían aquí sobre sus cabezas se transformaron en lenguas reales, es decir, en idiomas. No estaban diciendo palabras que no tenían sentido, no estaban profiriendo nada más sonidos que no tenían significado. Ellos estaban hablando idiomas reales de su época. De hecho, esto lo puedes constatar porque dice así el siguiente versículo: había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué? Porque la fiesta de la Pascua y la fiesta de la cosecha, es decir, Pentecostés, acumulaba gente que venía en procesión de muchas partes del mundo, primordialmente judíos que vivían en otros lados, pero además personas que se habían convertido al judaísmo, tanto judíos como prosélitos al judaísmo, venían y estaban viviendo esta parte de las fiestas. Y todo esto porque ellos, dice esto, al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, porque, a ver, hubo un gran viento, hubo seguramente truenos o un trueno, y esto de que las lenguas de fuego y la gente estaba comenzando a hablar dentro, 120 personas al menos dentro de este lugar. Y entonces estos que dijeron, se juntó la gente porque dijeron, a ver, ¿qué está pasando en ese lugar? Estaban desconcertados, porque cada uno de estas personas que llegaron de varias partes del mundo, cada uno los oía
hablar en su propia lengua. Esto fue extraordinario. Esto sin duda los maravilló. Imagínate que tuviéramos aquí en México un congreso que trajera gente de todos los países o de varios países y que personas que no tenían tal vez la habilidad o la educación o la preparación para hablar en su idioma, de repente, por el poder de Dios, hablaban en ese idioma, les entendían. Dice después Lucas, estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? En otras palabras les estaban diciendo, oye, ¿no son estos de este pueblo de Galilea? ¿No conocemos que de Galilea no puede salir nada bueno? ¿No recordamos que Galilea es un pueblo de pescadores, de gente que no estudia mucho? ¿Y cómo es que les estamos escuchando hablar en nuestros propios idiomas? Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Y entonces aquí esto también es importante porque, mira, muchas veces el poder de Dios, la manifestación de la ayuda de Dios, va a ser visible, va a ser patente, va a ser innegable. Y sin embargo, tú tienes la decisión de creer que es parte de la ayuda de Dios o simplemente desecharlo como ellos lo estaban diciendo. Pero viene Pedro y él entonces también quiere dar una explicación de todo esto. Fíjate que dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera en nuestro idioma. Son las 9 de la mañana. ¿Quién se pone a tomar a las 9 de la mañana? No están borrachos todos estos 120. No estamos sino corroborando que la promesa de Dios de investirnos de poder es real. Y continúa Pedro, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá, citando a Joel, uno de los profetas que tenían los judíos al menos 400 o 500 años atrás. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios había prometido, Jesús les había prometido que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que dijimos la semana pasada, que le puso orden al caos de nuestro planeta, vendría sobre toda carne. Y mira, dentro de todo esto, ¿qué significa? Esa es una pregunta válida. ¿Qué significa ser o estar lleno con o del Espíritu Santo? Es una pregunta válida que tal vez tú te estás haciendo en este momento. ¿Qué es esto de estar lleno del Espíritu Santo? Porque tal vez creciste en la iglesia y muchas veces has escuchado la expresión estar lleno del Espíritu Santo, pero ¿qué es? Y si nos estás viendo por primera vez, vas a decir, pues obviamente quiero saber qué es esto que los cristianos creen que es ser lleno con o del Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo, igual que todo espíritu, es invisible. Es ese algo invisible, energizante, que anima, pero además procede de Dios, porque es Dios. Y como lo vimos ya, está creando, nos da vida en el Espíritu, nos está empoderando, llenos del Espíritu, y también nos está guiando para guiarnos por el Espíritu. Así es que el Espíritu Santo, esta parte que muchas veces no comprendemos, el Espíritu Santo siempre estuvo obrando en el mundo. Primero en la creación, pero ahora de una manera totalmente especial, porque lo que sabemos dentro de los escritos que ya dijimos
configura en la Biblia y que hay parte de la Biblia que se conoce como Antiguo Testamento, nosotros vemos el actuar del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios muy selectivo. Es decir, el Espíritu Santo venía sobre personas específicas. Si has leído la Biblia, y si no te animo a que lo leas, ahí en Jueces encontrarás a un personaje llamado Sansón. Fue una persona específica, seleccionada para que el Espíritu Santo lo usara e hiciera grandes cosas. Te puedo mencionar a José, puedes leer Génesis también. Y José también fue una persona específica seleccionada para poder ser receptáculo del poder de Dios. Pero además era temporal. No era como que todo el tiempo tuvieran ese poder y esa ayuda. Sansón en específico eran momentos bien específicos en los que él disfrutaba y podía echar mano del poder y la ayuda de Dios para hacer grandes proezas, como por ejemplo derrotar a cientos de sus enemigos. Pero en el Nuevo Testamento vemos que esto crece, esto es mayor, esto llega a un nivel diferente, porque en el Nuevo Testamento se cumple lo que se dijo por parte del profeta Joel, que se derramaría sobre toda carne. Y te puedo decir algo, a través de los escritos del Nuevo Testamento, de los que tenemos de Pablo, de Pedro y de otros apóstoles, de otros escritores, el Espíritu Santo es para todos. Puede estar a tu disposición. Puede estar a mi disposición. De hecho, Pablo escribe de esto. Y mira, Pablo siendo primero un hater, decíamos en jóvenes el sábado, siendo un odiador del movimiento de Jesús y de Jesús. En su momento se convirtió en un seguidor de Jesús y fue un gran plantador de iglesias. Él se dedicó a esparcir el movimiento de Jesús y el mensaje de Jesús. Y él cuando fundó iglesias, les escribía para poder seguirles dando indicaciones y mayores consejos respecto a la vida de un seguidor de Jesús. Y él les escribe a los que estaban en la iglesia en Éfeso, les dice estas palabras. Fíjate en esto. Por tanto, dice Pablo, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y estas palabras que Pablo dijo, no sé tú, pero a mí me resuenan, porque igual que en el primer siglo, estamos viviendo en una época tan difícil para los jóvenes, para los muchachos que están aquí en este momento, que nos están viendo a través de su celular o que son parte del Ministerio de Conexión Vida, por los cuales estamos haciendo cosas que quisiéramos hacer más, pero son tiempos tan difíciles, tan malos. Quisiéramos dotarlos a veces de más herramientas, porque la maldad está aumentando, porque las corrientes son tantas que los confunden, porque la situación económica, la situación en cuanto a la política, en cuanto a las guerras, en cuanto a las enfermedades, en cuanto a las ideologías y un montón de cosas más, nos muestran que son días malos. Por eso Pablo dice, tengan cuidado de cómo andan, porque puedes o ser insensato, o sea, necio, o sea, hacer locuras, o puedes andar como sabio, es decir, hacer las cosas correctamente para vivir correctamente. Y continúa él diciendo, así pues, no sean necios, otra vez está usando la palabra necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Quiero que lo conectes, conéctalo conmigo. Las personas que vieron este poder obrar en los seguidores de Jesús dijeron, están ebrios, están bajo el influjo. En el original dice, están llenos de mosto. Y Pablo toma esta figura y dice, miren, no se embriaguen con vino. En nuestra época sería, no te embriagues con cerveza, ni con tequila, ni con vodka, ni con mezcal. No te embriagues con nada. En lugar de eso, deberías de ser lleno del Espíritu Santo. Porque esto de que te embriagas,
en eso hay disolución. Vas a traer problemas a tu familia, vas a traer problemas a tu propia vida, les vas a dar vergüenza a tus hijos, vas a traer problema tras problema y cosas negativas a tu propia vida. En lugar de eso, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué te digo esto? Mira, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era selectivo y temporal. Ahora es para todos y está dado continuamente. Tal vez no lo has acabado de identificar, pero mira, la vida puede ser abrumadora. La vida es difícil. Para todos, ¿no? Yo creo que a nadie le tengo que decir que la vida es difícil. La vida es complicada. Vienen enfermedades, vienen pérdidas, vienen rupturas relacionales. Has tenido problemas económicos, te han roto el corazón. Alguien de tu familia se ha ido, partió para siempre. Tal vez la enfermedad está ahora en tu familia. La vida puede ser, y de hecho es, abrumadora. Es complicada. Y por eso buscamos algo que nos aparte de ello. Creo que ahora lo vas a conectar. ¿Cómo el ser humano busca apartarse de esta parte abrumadora de la vida? La gran mayoría, a través de sustancias que hacen olvidar lo abrumadora que es la vida. No quiero juzgarte, no me toca juzgarte. Tal vez yo he estado también en una situación similar. Pero ¿te has dado cuenta que cuando quieres olvidar ese corazón roto, cuando quieres olvidar esa situación difícil, cuando quieres no recordar ese algo que te está molestando por dentro, buscas algo que te aparte? Y luego, cuando te vuelves a enrolar en tu rutina, dices, ya quiero que sea jueves, ya quiero que sea viernes, porque lo vuelves a buscar. No sé qué sustancias, no sé qué cosas, porque no todos fuman o toman. Puede ser Netflix, puede ser Free Fire para los muchachos, puede ser cualquier juego en el celular, puede ser hacer ejercicio, no lo sé. Eso que hace que te apartes de esa parte abrumadora de la vida. Pero Dios dice, mira, la ayuda más grande que puedes tener y ese algo que puede ayudarte con lo abrumador que puede ser la vida es mi Espíritu, el Espíritu Santo. Pablo vuelve a hablar de este tema, ahora escribiéndole a otra iglesia, a otro grupo de iglesias, de hecho, que se encontraban en Gálatas, y él dice esto, mira las palabras que él dice. ¿Recibieron el Espíritu? Estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Quiero ponerte también en contexto esto. Esto se los dijo Pablo a los Gálatas porque los Gálatas estaban comenzando a introducir en el movimiento de Jesús, que es un movimiento de libertad, de buenas noticias. Por cierto, si tu versión de cristianismo no son buenas noticias, no es libertad, no es una situación de no tener religiosidad en los hombros y a cuestas, lo más seguro es que no tengas la versión correcta de cristianismo. Pero estos Gálatas lo habían hecho y entonces estaban tratando de meter parte de la religión judía y querían a fuerza obedecer toda la ley de Moisés con todos y sus 600 y tantos de mandamientos. Por eso Pablo les tiene que hacer esta pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Porque ya lo recibieron. ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque alguien les dijo que Jesús había muerto y resucitado 3 días después y creíste en eso. Eso fue lo que te hizo tener al Espíritu de Dios, no la ley. ¿Tan insensatos son? Y mira, te lo voy a leer en otra revisión, en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Fíjate, en realidad estas palabras son un poquito más apegadas y ya no están en forma de pregunta. De hecho, en esta traducción que te animo a leer, primero viene la pregunta y luego se responde Pablo. Dice, recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Es una afirmación.
recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible, pregunta, que sean tan tontos? La palabra original incluso es un poco más fuerte. Hay traducciones que dicen idiota. Porque mira, tú y yo podemos llegar a hacer cosas que no son correctas y a creer cosas que son mentira. Por eso Pablo tiene que usar estas palabras tan fuertes para decirles a ellos, ¿será posible que sean tan tontos? Y es que, mira lo que sigue diciendo él, después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos por sus propios, mediante sus propios esfuerzos? Y esto nos toca a todos. Porque si eres seguidor de Jesús, déjame decirte, ya tienes al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué muchas veces quieres hacerlo por ti mismo? Y si no eres seguidor de Jesús, déjame decirte, el poder del Espíritu Santo está hoy a tu disposición. Y la pregunta aquí es, ¿cómo lo hago? Paco, ¿cómo puedo usar el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Necesito hablar en lenguas? ¿Necesito que algo extraordinario pase? La respuesta es no. La respuesta es no. Y aunque hay grupos en nuestra actualidad a los cuales respetamos, pero tenemos la diferencia en que no creemos que eso tenga que ser así. Porque a través de la historia del cristianismo y a través de los escritos de quienes escribieron todo lo que tiene que ver con la vida de los seguidores de Jesús, encontramos cosas que son todavía más útiles. La respuesta a cómo lo hago es la que da Pablo en Romanos 15, versículo 13. Es una oración. Pablo ora. Pablo le pide a Dios por los demás, por los que están en Roma, por los que están en Galacia, por los que están en Éfeso, por ti y por mí. Le pido a Dios, dice Pablo, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces, cuando confíes en Dios, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Necesitas confiar en Dios para poder, no nada más tener un poco de poder, sino rebosar, es decir, estar lleno y que esto se esté derramando, porque esto de tener alegría, paz y esperanza es lo que cada uno de los seres humanos necesitamos. Mira, si Dios fuera un grifo, una llave de estas de agua, y este grifo o esta llave representara su poder y su provisión, cuando yo decimos, Señor, me falta alegría, cuando decimos, no tengo paz, no tengo esperanza, porque la vida es abrumadora, porque tengo esta enfermedad, porque mis familiares están en esta situación tan difícil, porque tengo el corazón roto, porque mis relaciones están mal. Entonces es cuando generalmente nos rendimos y decimos, Dios, te necesito. Necesito tu poder, necesito tu provisión. No tengo trabajo, no tengo lo necesario. Necesito, ahora sí, tu poder y tu provisión. Y entonces es cuando nos damos cuenta que no estamos llenos, que de hecho sentimos un vacío. Y esto se acentúa mucho más cuando no consideras a Dios en tu vida. Si nos estás viendo por primera vez, si tal vez esto es un explorar lo que significa la fe en Jesús, déjame decirte, algunos hemos estado allí. Sin Dios no hay esperanza, no hay paz y no hay alegría. Por eso, esas veces que nos sentimos vacíos, queremos llenar nuestro vacío con un montón de cosas que no lo van a llenar. Y mira, si este fuera la forma en la que podemos de alguna forma visualizar cómo es el poder de Dios. El poder de Dios no es como que pueda venir nada más de vez en cuando, como que lo puedas venir a pedir de vez en cuando, sino que el poder de Dios está fluyendo constantemente, sin parar,
porque Dios ha derramado su espíritu y es para todos y esto está continuamente. Más bien tú tienes que moverte a donde está eso, a donde está Dios derramando su espíritu y entonces lograr tener la ayuda de Dios. Porque esta ayuda de Dios, este espíritu, es el mismo espíritu que le puso orden a la tierra cuando estaba en caos. Es el mismo espíritu que ayudó a Jesús en su ministerio para ayudar a otras personas y con ese poder estuvo y anduvo. Y por eso Pablo tiene que decirles esto: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él, es la confianza en Dios. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, vives bajo el poder de la autoridad que colocas por encima de ti. Vives bajo el poder de la autoridad que colocas por encima de ti. Si no te colocas bajo la autoridad de Dios, no vas a estar lleno, no vas a estar llena. Vas a seguir sintiendo ese vacío. Si por el contrario te colocas bajo una autoridad diferente, si te colocas bajo la autoridad del alcohol o de las drogas o del sexo o de cualquier otra cosa que tú puedas imaginar, estarás bajo esa autoridad y tendrás lo que eso te da. Sin embargo, si te pones bajo el poder de la autoridad, es decir, obedeces a Dios y lo que Él tiene para ti, entonces tendrás un gran poder. El poder que ayudó a Jesús. Entonces, se trata de una confianza activa. Se trata de confiar en Dios todo el tiempo y de obedecer a Dios todo el tiempo. Y esto se vuelve un poco difícil porque estando en este cuerpo humano, casi siempre queremos hacer lo que se nos antoja o lo que parece que nos conviene o lo que visualmente pensamos que es lo mejor. Pero si tú le das la oportunidad, te das la oportunidad, no nada más de creer en Jesús, sino seguir a Jesús y estar debajo de la autoridad de Dios, vas a poder experimentar este poder que es el Espíritu Santo, que es del Espíritu Santo, porque Él es Dios. Y Pablo lo dice de esta forma en Romanos, a los romanos, dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Porque Jesús no estuvo bajo su propio poder, es decir, no vivió en su propia fuerza, porque es todopoderoso. Él vivió bajo el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios fue quien lo levantó de los muertos. Mira, si este Espíritu de Dios, que es Dios, el Espíritu Santo, puso orden al caos de nuestro planeta y estuvo ayudando a personas, aunque a lo mejor intermitentemente, y ayudó a Jesús en todo su ministerio para que Jesús ayudara a más personas. Y cuando Jesús murió en ese momento de oscuridad, en el que incluso el Padre abandonó al Hijo porque tenía todos nuestros pecados sobre él y murió, entonces ese poder, el Espíritu Santo, puede estar a tu disposición y está a tu disposición y vive en ti si eres un seguidor de Jesús. ¿Qué es lo que vas a poner por encima de ti? ¿Dónde te vas a colocar? Porque dependiendo de dónde te coloques, tendrás ese poder. Así es que aquí lo vamos a dejar, pero no quiero dejar de decirte que si eres seguidor de Jesús, necesitas tener una confianza activa en Él. Y si no eres seguidor de Jesús, déjame decirte también que Jesús te abre la puerta al poder que siempre le ayudó a Él, incluso hasta el día de la muerte, para vencer a la misma muerte. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias porque nos muestras que
necesitamos de ti. Gracias porque en medio de esta vida tan complicada que vivimos, en medio de que muchas veces estamos abrumados, tú nos muestras la mejor salida y la mejor forma de vivir la vida. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús. Gracias porque has modelado muchas cosas hermosas a través de Él. Pero sobre todo gracias porque Él murió un día en la cruz por nosotros. Y a través de ese sacrificio y creer en eso y en su resurrección, tú nos has dado al Espíritu Santo para poder vivir en abundancia, en victoria. Te pido, Dios, te pido especialmente por todos los corazones que en este momento están escuchando esto, pero también especialmente por aquellos que tal vez están considerando depositar su confianza en ti. Porque entonces, Padre, podrán tener y disfrutar del poder y la ayuda de tu Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.